robusto, de manera interna es lo que lo hace fuerte hacia cualquier sociedad realmente competente y un país desarrollado. Por ejemplo, un ejemplo de asistencia social es Alemania, con mucha fortaleza, muchos países del norte de Europa, incluso Estados Unidos tiene un muy buen sistema de seguridad social para sus ciudadanos. Eh, la corrupción es un lastre que está lastimosamente en todas las esferas, en todos los rincones del sistema, ya sea público o privado, lastimosamente. Es algo con lo que hay que luchar y uno de los metas o uno de los ejes de nuestro proyecto dentro del COPEN fue precisamente eso, acabar con una camada o una generación que le estaba haciendo enorme daño a la organización. Llegamos con la bandera y no solo bandera, sino con un proyecto de una auditoría forense en la organización y estamos ya a punto de dar los resultados resultados, hallazgos terribles para la organización y para los afiliados. En ese sentido vemos cómo en el IMPREMA se dio prácticamente lo mismo, pero aquí vamos a decirlo, sí hubieron dirigentes altamente corruptos, coludidos ahí en el IMPREMA. Sin embargo, creemos que esto fue promovido por el gobierno. Todo esto el gobierno lo promovió, no solamente fue la dirigencia magisterial, no solamente vamos a decir o a señalar a X o a Y ex dirigente o dirigente. Todo se promovió desde el gobierno ha echado mano de los recursos del IMPREMA de manera histórica, y no solo del IMPREMA, sino del INJUPEN, del IMPREUNA y demás instituciones de previsión. La corrupción se promueve desde el gobierno para precisamente tener en cualquier momento esa arma lista para usarla con el pretexto de una intervención y de mejorar. Eso fue lo que tuvimos nosotros en el 2012, cuando se arrojaban cifras cercanas a los 80.000 millones de lempiras por déficit actuarial en el IMPREMA. Luego se justificó una intervención, nos cambiaron todo, nos quitaron, nos mutilaron nuestros derechos, nos aumentaron 15 años para podernos jubilar de 50 a 65 años con esas reformas que se hizo a la ley o llamada nueva ley de IMPREMA. Nos quitaron la protección a nuestra familia, etcétera, etcétera. Hoy, 9 años después de la aprobación de esas reformas o esa nueva ley, pues estamos viendo tristemente cómo nos están terminando de saquear. La corrupción ha sido el lastre principal en el IMPREMA, lo reconocemos, y pues lastimosamente algunos dirigentes hicieron del IMPREMA su feudo, y eso es lo que nos llevó a que con el contubernio del gobierno pues hoy tengamos algunos resultados que todavía los podemos mejorar, todavía podemos rescatar la institución. Sí, el magisterio definitivamente se convence que solamente con la lucha en la calle, movilizándonos a nivel nacional junto al pueblo, porque repito, este es un tema de interés nacional. En el sistema de previsión social en el país estamos adscritos de manera directa como aportantes y como beneficiarios, nuestros hijos e hijas, más de 1,5 millones de hondureños y hondureñas que nos veríamos o nos estamos viendo ya afectados, porque hay muchas cosas que ya no podemos nosotros hacer a través del IMPREMA. El IMPREMA, que ha sido la institución más noble, como muy bien lo dice mi amigo Javier, porque todos los docentes hemos aspirado en algún momento a conseguir una plaza una vez graduados, y el siguiente paso es a sacar un préstamo para hacer una vivienda o para mejorar la que tenemos, luego una deuda con el IMPREMA para un vehículo, y ahí ir escalando poco a poco para tener por lo menos un nivel digno de vida. Hoy no es esa, no podemos hacer eso. El IMPREMA dejó de ser nuestro, somos nosotros los aportantes, pero el IMPREMA está regido por la banca privada del país. Son los que están decidiendo por nosotros dónde invertir el dinero en contubernio con el gobierno. La situación del IMPREMA, pero es que aquí sabemos, se puede esperar que los ataques vengan desde afuera, y eso no es extraño. El gobierno ve como todos los gobiernos han visto como la gallinita de los huevos de oro al IMPREMA, y al todo el sistema. Lo mismo ocurre en INJUPEN, en el RAP, FOSOBI, donde hay dinero. Lógicamente que los gobiernos ven como una fuente donde ellos pueden hacer triquiñuelas y tratar de saquear esas instituciones. Pero nos sorprende que los ataques también
vienen desde adentro del gremio magisterial. Esta tarascada que le han tirado a través de no pagar y que ustedes valientemente han salido a denunciar. Cuando una de las instituciones, una de las instituciones que forman parte del IMPREMA, como es el PRIMA, va y se va al Congreso y solicita que les quiten intereses o las multas. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en todo este embrollo que ustedes han denunciado y que de alguna manera también pone en precario a la institucionalidad? Porque al maestro, a la maestra que va, quita un préstamo y tiene dificultades para pagarle, ahí no hay oportunidad para que le quiten los intereses que dejó de pagar o los intereses moratorios o cualquier otra carga. Pero va una institución, busca a los enemigos del sistema, porque yo no creo que Osvaldo Ramos Soto sea un amigo del magisterio del IMPREMA. Van a buscarlos para que atenten contra los intereses de la institución. Correcto. Mire, este tema de la amnistía, que fue hace como una semana más o menos, fue algo que cayó como balde de agua fría para muchos. Sin embargo, otros pues ya más o menos teníamos alguna idea de cómo se estaban moviendo los hilos ahí. Y aquí nosotros hemos recurrido al sentido de la congruencia. El año pasado se le dio la misma amnistía a los colegios privados del país, pero no fue a los colegios privados pequeños los que están luchando allá en un barrio por sobrevivir. Eso ya hace mucho tiempo dejaron de existir. Al final, esta amnistía por intereses moratorios por más de 3.300 millones que se dio el año pasado afecta muy fuertemente al IMPREMA, al déficit sectorial, a la institución, nos afecta a nosotros, a todos, y en aquel momento nosotros nos opusimos férreamente, nos opusimos de manera fuerte a esta situación. Estuvimos frente al IMPREMA denunciando con movilización, pues al final se dio eso, y hoy aparece una amnistía para 2 organizaciones magisteriales. Eso definitivamente no podemos nosotros avalarlo, porque es cierto que ha habido un enorme daño producto de las ilegalidades de Marlon Escoto cuando suspendió la cuota sindical, que eso es un atropello que todavía está pendiente ahí de hacer justicia, y eso metió a las organizaciones en graves problemas económicos. Hemos tratado de sobrevivir de muchas formas, hemos estado saliendo adelante, pero no podemos nosotros, o sea, si les pretendieron ayudar, había muchas otras formas. Alguna forma, suspender el remate de algunos edificios, prolongarle el periodo de pago de la deuda, hacer una pausa en esto. Había muchas formas, pero creo que lo que hicieron fue precisamente provocar la indignación del magisterio con este tipo de situaciones. Repito, no les hicieron un favor, al contrario, esto más bien agravó la situación de algunas organizaciones. Luego hubieron algunos intentos de desmovilizar al magisterio y nosotros nos opusimos a todo esto. Incluso la posición del COPEN fue y sigue siendo no negociar, no platicar, no dialogar, como le queramos llamar, aunque la palabra de negociar creo que no es pertinente, porque uno negocia cuando tiene algo que dar a cambio. Aquí nosotros dijimos, la consulta, nuestra base fue clara y fue contundente cuando nos dijeron no tenemos nada que dialogar mientras no se derogue ese PCM y que se recupere un poco la paz desde el punto de vista legal en la institución, aunque eso no soluciona nada. Pero bueno, al final eso fue la posición y nosotros dignamente hemos seguido eso que nos ordenaron. No vamos a negociar, no estamos de acuerdo, no vamos a dialogar con este gobierno, porque todo lo que concierne al IMPREMA pasa por el sentir y pensar de 110,000 afiliados docentes en todo el país. Es a ellos a quienes nos debemos, esa masa de docentes que están esperando recuperar el espíritu del IMPREMA, recuperar lo que es nuestro y lo que hoy por hoy nos han arrebatado el sistema bancario, nos ha arrebatado los políticos corruptos, y hay que decirlo también, algunos exdirigentes o dirigentes que se han coludido con esta situación. ¿De cuántos millones aproximadamente estamos hablando con esta situación?
Y aquí es donde hay alguna duda. Este fue dinero que se le prestó del INPREMA a colegios magisteriales y que no pudieron, que incumplieron con el pago. Una pregunta, ¿y de cuánto es el monto aproximado que podría perder INPREMA o que va a perder INPREMA o que van a perder los maestros por una decisión como esta? Bueno, usted dijo algo claro hace un momento. Osvaldo Ramos Soto no es amigo del magisterio. Tampoco es amigo del magisterio de David Chávez. Tampoco es amigo del magisterio Juan Diego Zelaya. ¿Por qué menciono a estas tres figuras? Porque están involucrados en lo que está pasando en el INPREMA en este momento. Nosotros sabemos que muchos de ellos están mencionados en escándalos de corrupción, como el caso de Pandora y otros, en temas pendientes con la justicia hondureña y con la justicia popular, sobre todo. Cuando nosotros nos dimos cuenta que Juan Diego Zelaya había presentado unas reformas a una ley del año 2002 que crea las AFP, desde ese momento nosotros pusimos pues en alerta al magisterio y nos movilizamos porque creímos que eso definitivamente abría la puerta o creaba la posibilidad de que en un futuro inmediato o mediato nuestros fondos pudieran invertirse en la banca privada a través de las AFP, es decir, que nos pudiésemos jubilar a través de la banca privada como ha ocurrido en Chile, en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica donde hay una amarga experiencia con estos temas. Eso termina de complementarse cuando ahí casi de manera seguida, a pocos días de haber hecho esa reforma de esos artículos de esa ley, en el Ejecutivo sale un PCM que crea una comisión de interventora en el INPREMA. Eso nos dijo a nosotros, bueno, esto están cerrando la pinza con esta situación y aquí lo que se viene es ya el saqueo final del INPREMA, se movilizó el magisterio, estuvimos el 5 de mayo en una muy bonita movilización, que llegamos a Casa Presidencial, creo que eso fue lo que hizo de cierta forma, o lo que hizo retroceder al gobierno, porque miró que el magisterio estaba dispuesto a luchar pese a la pandemia, no fue por diálogos ni nada que ver, yo no achaco a ningún diálogo eso, el gobierno no va a dialogar y va a ser tan flojo sin esperar nada a cambio, claro que hay algo detrás de esta cuestión. En ese contexto vemos cómo se da lo de la amnistía. Si para los colegios privados fue 3.300 más o menos y algo de millones de lempiras en conjunto, una deuda por intereses moratorios, falta de pago de por mucho tiempo, los cargos y sobrecargos. En el tema de este dictamen también ahí se favoreció, creo que hay una organización que tiene casi 300 millones, 286 millones más o menos, y la otra no recuerdo exactamente cuánto suma, pero son valores que afectan a la institución, y repito, debieron haber buscado otra forma de ayudarles, y no fue de la mejor manera. Osvaldo Ramos Soto no hizo ningún favor, no hicieron ningún favor en el Congreso con esta situación. Pero bueno, hay que ver en lo adelante, creo que el magisterio está claro cuál es la situación, qué es lo que está pasando, y la claridad debe ser que la amenaza no termina con haber derogado un PCM que Juan Orlando Hernández solo truena los dedos y sienta a sus ministros de nuevo y vuelve a activar un PCM con mucha más garra, con mucho más dientes que el que había. Y solo cambiaron la palabra comisión de intervención por comisión de transición y normalización. Son cuestiones semánticas, pero el contenido, la potestad que lleva es la misma, solo le hicieron algunos accesorios, algunos adornos ahí, que si respetasen la ley que está vigente actualmente en el tema del INPREMA, no habría necesidad de una comisión o de otra, y menos de incluir en una comisión de transición y normalización procesos como atender con calidez humana a los docentes. Eso tiene que ser así. Somos los dueños del INPREMA y tiene que haber buena atención. Es una queja constante del magisterio que se le atiende de manera hasta ofensiva ahí, e irrespetuosa, y tiene que haber, por supuesto, medidas fuertes contra quien no atienda de manera correcta y con calidez a un docente. Esas cosas, o sea, da hasta, no sé, se siente ese decreto con el que derogaron la comisión de intervención y le cambiaron el nombre por comisión de la interventora, y le cambiaron el nombre de comisión de transición. Si lo vemos el articulado, es una burla en realidad cuando se habla de incremento al techo de los préstamos, pero condicionado al incremento del patrimonio del INPREMA.
uno se da cuenta que eso es una trampa. ¿Verdad? No van a aumentar los techos porque siempre van a decir que no hubo incremento en el patrimonio de la institución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es la misma mona en diferentes ramas. Esta presencia de esta comisión interventora, lo que nos ha llamado la atención es que casi todos ellos vienen de la banca privada, o sea, han sido empleados de instituciones bancarias en el país y sin duda que responden a los intereses de esas instituciones bancarias. A mí me sorprendió porque cada uno de ellos ha tenido una experiencia en instituciones bancarias. Entonces, los banqueros consiguen mandarlos al INPREMA para conocer cómo está toda la dinámica. Creo que algunos de ellos ya habían estado en otras comisiones interventoras y el resultado siempre ha sido el mismo. ¿Qué se espera de esta comisión interventora y por cuánto tiempo les han dicho que van a estar? Bueno, recordemos algo, Javier. La banca privada en Honduras tiene mucha plata, mucho dinero, tienen una sobreliquidez, pero el problema es que no tienen dónde invertirlo, no tienen un sector que no haya fragilidad de inversión, no les asegura rentabilidad, no les asegura muchas cosas. Uno de esos rubros es el tema del agro, la agricultura en el país. Con el cambio climático tiene que tener muy buen sistema de riego para poder tener rentabilidad, un préstamo al sector agrícola, también a las MIPYME, con la economía hondureña, como está la situación económica en el país. Los bancos tienen mucho temor a prestarle a las MIPYMES, etcétera, proyectos de vivienda, etcétera. El atractivo más grande que hay es justamente el dinero que no les cuesta, que no le cuesta a la banca privada. Y la gran cantidad de dinero que está acumulada en estas instituciones de precios, bueno, aunque ya está saqueado, pero está cayendo cada mes, pues hace muy atractivo al INPREMA, al INGUPEN, al INPREUNA, hace muy atractivo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Si no, pues recordemos qué fue lo que pasó con todo esto en el Seguro Social, que por cierto, creo que lo que hay son chivos expiatorios presos, ¿verdad? Pero los cabecillas, los jefes de toda esta banda, los que ordenaron este saqueo, continúan en la impunidad. Esta comisión interventora, por supuesto, son cuadros del banco, lo mismo es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y como guardianes de los bancos no van a permitir que se afecten los intereses de los bancos. Un ejemplo sencillo es el rubro que mayor ganancia le puede dar a cualquier institución financiera es justamente los préstamos. Y los préstamos en el INPREMA están controlados, están limitados por una ley que se llama Ley de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas, que data del año 2017, y que coloca a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como la autoridad máxima y la que determina el monto o el techo de los préstamos en el INPREMA. 5,000 millones de lempiras son los que tienen autorizado el INPREMA por cuestiones de préstamo. Pues en el rubro del préstamo, cuando se abre ya en enero, en el mes de abril, ya no hay ni un lempira para préstamo. Por eso es que cuando el docente tierra adentro quiere ingresar a la página para solicitar un préstamo, la página no está habilitada porque ya el techo que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros le autorizó al INPREMA ya está rebalsado, ya rebasó, ya llegó a su tope. ¿Y a qué se mira obligado el docente? A ir al sistema bancario, que ahí también está el dinero del INPREMA, pero no con los mismos intereses que el INPREMA presta y con la misma política, sino que ya vamos al préstamo, ya va con la política del banco. Una vez que ya pues se rebasa el límite, ya es el banco el que entra en acción. Lo mismo pasa con los proyectos de vivienda. En el INPREMA, o sea, las inversiones son una situación que nos tiene también con mucha preocupación, porque si bien es cierto, el dinero tiene que estarse moviendo, que va a estar en el banco, tiene que estarse moviendo, dando rentabilidad, pero los rubros en los que se está invirtiendo tienen que ser vigilados, tienen que estar muy asegurados. Y no decimos nada de eso. El asunto es que la prioridad tiene que tenerla el docente. Una vez que se ha atendido al docente, bueno, invirtamos en la banca, invirtamos en esto, invirtamos en lo otro. Pero aquí tenemos más de 25 años que no hay un solo proyecto de vivienda financiado por el INPREMA, teniendo propiedades en todo el país, terrenos que están ahí
en condición de ocio, muchos de ellos incluso ya prácticamente perdidos porque los han invadido. Ahí deberían haber proyectos de vivienda, un hospital del magisterio sigue siendo un sueño, pero quien determina, no solo un sueño, sino una exigencia, pero quien determina dónde invertir y cómo invertir eso, y que no permite que estos proyectos se den, es justamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que hoy, con esta comisión de intervención, de transición o de transición de la intervención, que es la misma situación, al final es lo mismo, y que no aceptamos nosotros como COPEN, pues refuerza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para tener al magisterio justamente en esta situación. Esta comisión que se instaló ayer en el INPREMA es más de lo mismo, es más, ahí suenan algunos nombres que ya son conocidos para el magisterio, creo que María Teresa López, una de las comisionadas, ya estuvo en el INPREMA, ya estuvo en la cartera de inversiones, conoce mucho de inversiones, y habría que averiguar quiénes estuvieron en aquel momento con ella, cuál fue el desempeño que tuvo. Del otro no conozco mucho, de Eli Figueroa, pero sí nos suena muy familiar ese apellido, también habría que investigar. Y pues está el abogado Mauricio Aguilar ahí, que también estuvo en la Secretaría de Educación, pues alguien que está vinculado al gobierno y que pues van a ir a seguir los lineamientos que el gobierno le diga, que nunca van a ser los mejores para el magisterio. Ahora, es entendido que es lógico que quien tenga que manejar el INPREMA debe ser un director ejecutivo con amplios conocimientos en el sistema de finanzas. Y si es posible, si no hay en Honduras, pues traerlo del exterior, pero que sean los maestros los que tengan la vigilancia y los que tomen las determinaciones, porque hay varios rubros, como usted bien lo señala. Aquí hay universidades privadas, ¿por qué no podría el INPREMA tener una universidad privada, tener un hospital, tener un banco, buscar diferentes líneas? El caso de la vivienda, como usted bien lo señala, que se ha prácticamente perdido la oportunidad y se le ha dejado al sector privado, y ahí ya tiene un costo adicional. Aquí fíjese que los grandes proyectos que impulsó el gobierno en su momento dieron un excelente resultado. Colonia Kennedy, Colonia, creo que fue el Hogar, el Duarque, que impulsó el gobierno a través del INBA, cuando era el INBA. Si el magisterio hiciera lo mismo, creo que ustedes solo tendrán unos 5 o 10 proyectos a nivel nacional que impulsó el INPREMA. Efectivamente, es que nosotros creo que no habría ningún problema que se invierta en algunos rubros, que sean rentables y que sean vigilados, pero después de atender al magisterio, una vez que se atienda al magisterio, con diferentes necesidades, vaya, usted menciona las viviendas, mencionó algunos ejemplos a nivel nacional, ahí es contados con los dedos de la mano cuántos proyectos de vivienda tiene el INPREMA, y luego se trasladó esto a la banca privada. Esos proyectos llegaron a la banca. El hospital, un hospital, ¿por qué no tener, por ejemplo, un comisariato para el magisterio? Miren, todo lo que tienen los militares ahí en el IPM, han hecho un emporio de ellos. El gobierno no los toca, porque ellos tienen las bayonetas, ellos tienen las armas. Nosotros tenemos el arma de la verdad, el arma de la razón, el arma de la academia, el arma de la lucha, pero no tenemos esas bayonetas y esos fusiles que tienen en el IPM, aunque los incluye de manera pues legal en algunos decretos, pero sabemos que en la práctica no los van a tocar. Entonces, no nos oponemos a que el INPREMA pueda diversificar la inversión a través de la banca privada, pero la prioridad debe ser el magisterio, debe ser el docente. Una vez que el docente esté atendido con las necesidades, con la previsión social, con asegurarle pues que sea el INPREMA la institución que le ayude a vivir de manera digna y que esté asegurado, porque el objetivo número uno debe ser asegurar la jubilación, debe ser asegurar la pensión, pero también ese dinero tiene que servirle al magisterio para nosotros, y no como lo que está ocurriendo en este momento, que el 45% del total de las inversiones, según esa ley de inclusión financiera y consolidación de deuda, apenas el 45%
total de cualquier proyecto es lo que puede financiar es el que puede financiar el IMPREMA. Un ejemplo, el hospital del Magisterio, que es algo que estamos exigiendo, viendo en esta pandemia la situación, casi 1000 muertes de docentes a nivel nacional. Todos los días estamos contabilizando docentes fallecidos por la irresponsabilidad de este gobierno, por no preocuparse por la vacuna. Pero si tuviéramos un hospital, de repente podríamos haber salvado muchas vidas. Muchos mueren en la casa porque no hay un hospital. Si un hospital costase 1.000 millones de lempiras para el magisterio, esta ley y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros limitan apenas en un 45% el monto del total de presupuesto que pueda invertir el IMPREMA. Y el otro 55%, ¿quién lo va a financiar? Lógicamente que lo va a financiar la banca privada o otros grupos. Entonces, al final, aunque diga Hospital del Magisterio, no va a ser el Hospital del Magisterio, porque el IMPREMA apenas tendría el 45% de la inversión pues en dicho proyecto. Esas cosas son las que no nos permiten avanzar, no nos permiten que se tomen las mejores decisiones para servir. Al docente no le interesa tecnicismo, no le interesa el servicio, le interesa la calidez, le interesa que sea atendido como ser humano digno, como un ser humano que merece respeto y que le permita, pues, desde las inversiones del IMPREMA, poder acceder a un mejor nivel de vida. Me sorprende cuando usted señala de que hay como un límite para los préstamos en el IMPREMA, pero resulta, licenciado Fidel, que vemos al maestro argollado en cooperativas, en instituciones bancarias, en prestamistas, en agiotistas que les cobran hasta el 20%, mientras los millones van a dar a la banca. Siento que aquí se hizo de manera premeditada el tener que poner como una válvula para que tenga, eso es como decirle a un banco, no, de todo el dinero que depositan los cuentavientes, usted solo puede utilizar el 10%. Ningún banco de estos tendría los negocios que tienen. Aquí hay bancos que con el dinero del IMPREMA hacen negocios con el mismo magisterio. ¿Qué han explicado las autoridades el por qué no se permite ampliar y buscar que el maestro tenga que ir directamente al IMPREMA para poder solucionar este tipo de inconvenientes y no ir a la banca nacional? Muy bien, es que la conjugación de corrupción, de déficit actuarial y muchas otras cosas, pequeños feudos dentro del IMPREMA, lo que existía o que sigue existiendo, ¿verdad? Eso no se ha terminado. En la ley anterior, en el año 2012, antes del 2012, generó una atmósfera de que era urgente tomar decisiones en el IMPREMA. Y por supuesto que la corrupción la agravó la situación. No todo era cierto, no. Bajo esa situación se genera ese ambiente que provoca, pues, o facilita las reformas a la ley. El magisterio estuvo en la calle, de repente, con todo lo que se dijo, no se luchó con el tesón y con el ahínco que debió haber luchado el magisterio en aquel momento, y lo reconocemos. Hubo un repliegue táctico que le hizo enorme daño también, justamente cuando estábamos a punto de hacer, pues, de doblarle, pues, la intención al gobierno de Pepe Lobo en aquel momento, que al final solo son títeres del modelo neoliberal. Aquí no podemos nosotros desvincular toda la situación que está pasando en el país, Javier, el tema de las ciudades modelo o de las sedes. No podemos desvincular nosotros el tema de la privatización de las carreteras, la expropiación de las tierras a nuestros hermanos garífunas y a nuestros hermanos indígenas, todo lo que está ocurriendo en este país, en que se le está robando los derechos al pueblo, se está privatizando todo. No podemos nosotros desvincularlo de lo que está pasando en el IMPREMA y en las demás instituciones de previsión. Es un arrebato, es un saqueo del modelo neoliberal que tiene, pues, en estos gobiernos títeres, en una dictadura como la que tenemos en Honduras, pues, a una pieza clave, ¿verdad?, en contubernio con la oligarquía o la mafia banquera, que están listos para caerles al gran botín que significa las instituciones de previsión. Nosotros eso no lo podemos dejar de ver. Lo que está pasando ahorita con las ciudades modelo, con estas sedes en Roatán, en diferentes lugares del país, esto es alarmante y tenemos que
como docentes denunciarlo y estar en la calle, estar junto al pueblo hondureño. Aquí cuando alguien alza la voz en temas ambientales, pues sabemos lo que pasa, lo que pasó con Berta Cáceres, que hoy hay una movilización exigiendo justicia, y tantos otros ejemplos, porque es lo mismo. Esto del arrebatarnos a los docentes, el INPREMA, y a los empleados públicos, el INCUPEN y todo lo demás, es parte de ese plan malévolo, o de ese guión malévolo que impone el modelo neoliberal. En ese sentido, no van a ir y lo van a tomar así de manera descarada. Han creado leyes, han creado decretos que poco a poco han ido encaminándose y se han ido complementando hacia el saqueo, hacia el logro de lo que ellos pretenden. Esa ley de inclusión financiera y consolidación de deudas, hoy la preponderancia que tiene, yo creo que Honduras es el único de los pocos países del mundo en el que la banca privada es quien rige el sistema de previsión social. Estamos en manos de los bancos. Honduras quien gobierna son los bancos, son los grupos de poder en realidad, ellos son los que determinan todo. Nos tienen incluso limitado, como usted lo señaló y lo hemos dicho, limitado el monto de préstamos al año que tiene que dar el INPREMA. Sabemos que uno de los rubros más necesarios y que tienen mayor rentabilidad son los préstamos, que tienen que controlarse, sí, porque no puede abrirse de un solo, pero creo que no puede ser la Comisión Nacional de Banca y Seguro la que determine cuál es el monto cuando quedan miles de docentes con la urgente necesidad de préstamos. Y aquí lo que hacen es justamente con esto de limitar los préstamos del INPREMA, lo que usted señala, mandarlos para la banca privada, solicitar un préstamo. En un acto de desesperación por el préstamo, al no haber opción en el INPREMA, ¿dónde se tiene que ir el docente? ¿Dónde se tiene que ir el empleado público que en el INJUPEN le dicen que no hay dinero para préstamo? Tiene que irse a la banca privada. Es más de lo mismo, es la misma situación que estamos viviendo en el contexto nacional en otros sectores, ¿verdad? Es lo mismo, el drenaje de fondos, la intención de privatizar, de llevarnos hacia allá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confiar en un gobierno? ¿Cómo vamos a dialogar con un gobierno que se ha prestado para todo esto? ¿Cómo le vamos a creer nosotros que esas reformas a esas leyes, que esas reformas a la ley de las AFP del año 2002, que se llevó a cabo hace un par de semanas en el Congreso Nacional, porque lo presentó Juan Diego Zelaya, ¿cómo vamos a nosotros a creerle que eso no tiene ninguna mala intención? Si ya lo están haciendo, nos están robando, nos están dejando sin patria, nos están dejando sin suelo, nos están dejando sin río. Y aquí es donde el magisterio, allá en tierra adentro, en los municipios, en los departamentos, en las regiones, tiene que tener claridad de que si no luchamos, no nos van a devolver. Fíjense que este modelo neoliberal, Javier, y pueblo hondureño, nos tiene a nosotros tratando de capear, como decimos, de esquivar, o sea, no hemos ganado nada nosotros desde la instalación del modelo neoliberal, sobre todo en los últimos 10 años en el país. No hemos ganado nada. Aún en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales lo que hizo fue devolverle el magisterio, pero no hemos logrado nada, no hemos mejorado nuestras condiciones, no hemos ganado jurídicamente nada. Somos un sector que ni siquiera tiene derecho a prestaciones laborales una vez que nos jubilamos, algo que tenemos que luchar. Eso fue un gran error, haber firmado en aquel momento o aceptado un estatuto del docente que nos limita a nosotros y nos coloca en una condición de trabajadores secundarios. También se jubila un docente y ya no tiene protección del seguro social. Es inhumano, eso no puede ser. Eso es algo, además de injusto, es inhumano. Esa es la única palabra que tenemos para esto. Creo que esto hay que exigir que se nos incluya a los docentes una vez que nos jubilamos en la protección de la seguridad, aunque sea que le den un acetaminofén, porque ahí no hay nada, pero con estar protegido por cualquier situación, creo que debería ser lo menos que podemos hacer y luchar por eso. Hay muchos lugares del país en el que no hay protección de la seguridad social para el docente. Un ejemplo claro y que nos indigna mucho es para nuestros hermanos del Valle Arriba, en el Aguán, en Olanchito. En Olanchito hay una clínica subrogada, hay un hospital del Seguro Social, pero los compañeros de los docentes de la ciudad de Olanchito no tienen protección del Seguro Social. Es irrisorio que estando el hospital ahí, los compañeros del Valle Arriba, Arenal, Olanchito, Jocón, toda esa zona no tengan la protección del Seguro Social cuando ahí existe un hospital, hay una clínica subrogada. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Es ahí donde tenemos que luchar, es hacia eso.
pero eso lo vamos a hacer si el magisterio está consciente de que la lucha debe ser de todo el que la quiera liberar. La lucha no tiene dueño, la lucha es de todo y de todos y de todas. Y hay que hacerla junto a nuestros hermanos campesinos, junto a nuestros hermanos, no importa a qué organización magisterial pertenezca, no espera el llamamiento usted de su líder o de su dirigente. Usted siéntase llamado por la indignación que le da saber cómo estamos como magisterio y la necesidad de recuperar la dignidad, de recuperar el imprema, que no solamente es reducir la edad de jubilación, son muchas otras cosas. Es recuperar el sentido humano de nuestra carrera después de tanto tiempo. No es justo todo lo que le está pasando al magisterio, y en realidad el magisterio no se merece eso. El magisterio tiene la fuerza, tiene la capacidad, lo hemos demostrado históricamente, que cuando el magisterio se decide, cuando un pueblo se decide a salir a la calle en masa, no va a haber barrera que lo va a detener. ¿Qué ha pasado, licenciado Fidel García, con el directorio, no sé si todavía existe, el directorio ejecutivo del Imprema, donde había alguna participación directa de los diferentes colegios magisteriales? ¿En qué quedó esto? ¿Sigue vigente? ¿Cómo se hace sentir las organizaciones magisteriales dentro del Imprema? Bueno, con la nueva normativa legal, es decir, con la nueva ley de Imprema, todo esto cambió, Javier. Ya dejó de haber un director ejecutivo y una representación de cada organización en el directorio, que eran tomadores de decisiones. Lo que hay, bueno, que eso también, vamos a aceptarlo, llevó a muchos actos de corrupción, llevó a colusión, llevó a pequeños feudos. Eso no lo compartimos y lo seguimos denunciando, y no lo vamos a callar, porque una cosa es atacar y otra cosa es decir la verdad. Eso cambió. Hoy lo que existe es un directorio de especialistas, le llaman, que son 3. Nominal, en teoría, esa propuesta de la Asamblea de Participantes y Aportantes, que es otra instancia que se creó con esta nueva ley. En la Asamblea de Participantes y Aportantes hay representación de los 6 colegios magisteriales, pero hay una gran mayoría, ahí están también los colegios privados, están también los jubilados, y la gran mayoría es representativa del gobierno. En una correlación de fuerzas, aparte de que muchas veces, y aquí lo voy a decir paladinamente, el tema de Imprema divide a la dirigencia nacional, no siempre la posición de las 6 organizaciones es la misma con respecto a algunos temas. Pero pensemos que vamos a los 6 en bloque con una sola posición. Al final siempre hay una mayoría aplastante porque la correlación de fuerzas siempre es en contra del magisterio con este nuevo formato. Ellos en la APA solo están para conocer, solo para ser informados, no toman decisiones. Quien toma las decisiones de inversión y de todo lo que tiene que ver dentro del Imprema son los 3 especialistas. Este directorio de tres especialistas está desde hace 3 años, pues ya hay una ilegalidad, porque cesaron los que estaban, debió haberse convocado a un concurso, sin embargo no se hizo, nombraron a 3 de manera interina, ya tienen más de 2 años de estar de manera ilegal, se dijo que era por 6 meses, igual que esta comisión que se instaló ayer, 6 meses para convocar al concurso, y todavía seguimos esperando ese concurso para elegir a los nuevos 3 especialistas. En conclusión, quienes toman las decisiones son los 3 especialistas, al lado de los hilos, por supuesto, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien a su vez tiene que ejercer las órdenes de la banca privada. Esa es la estructura de mando y cómo está regido el Imprema, así de manera, tratando de ser didácticos. Tenemos arriba la oligarquía banquera, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, los 3 especialistas, y ellos son los que están tomando las decisiones para todo el magisterio en el Imprema, y creo que es lo mismo en el resto de instituciones de previsión, donde también estamos esperando una respuesta contundente, ¿verdad? Aquí los afiliados al INJUPEN, los afiliados al IMPREUNA y de todos los hondureños adscritos a la Seguridad Social, tenemos que dar esta pelea, no solamente por el Imprema, porque no estamos preocupados solo por el Imprema, es nuestra prioridad, y vamos a dar la pelea, pero aquí tienen que unirse todos los demás sectores. Quiero agradecerle la oportunidad que nos ha brindado esta mañana, y así brevemente con un tema que es también de interés y que tiene que ver con el tema educativo, y que en posteriores oportunidades
vamos a tener la oportunidad de profundizar en este tema. Solo quiero hacer la pregunta en cuanto al volver a la clase presencial. ¿Qué tipo de negociación tiene con el gobierno hasta ahora? Bueno, siempre la palabra negociación, mi estimado Javier, creo que no va a caber, por lo menos en el caso de nosotros, del COPEN. No hay nada, ahí no hay ningún avance. Mientras el gobierno continúe con esa desidia, con ese desprecio con el que mira al pueblo, con el tema de la vacuna, miles de vidas se pudiesen haber salvado en este momento si hace 6 meses por lo menos ya hubiese empezado una verdadera campaña de vacunación en el país. Mientras eso no ocurra, nosotros seguimos exigiendo la vacuna para todos los hondureños y las hondureñas. Y no solamente para el magisterio. Una vez que se vacune a todo el pueblo y al magisterio, pues gradualmente podemos ir comenzando a clases de manera presencial. No hay ningún tipo de acercamiento en este tema con la Secretaría de Educación. Hemos hecho una propuesta, y aquí sí lo voy a reconocer, que el año pasado como federación, 5 organizaciones, y presentamos una propuesta al ministro y al pueblo hondureño sobre cómo manejar esta situación en la pandemia. Y eso fue menospreciado, pues no, por lo menos de manera oficial no se le paró bola, como decimos los hondureños. Sabemos que tomaron algunos insumos de ahí. Esa propuesta hoy sigue vigente, pero con algunas modificaciones. Tenemos mucho más niños fuera del sistema educativo. Deberían haber en este momento 3,5 millones de hondureños y hondureñas en edades de entre 6 y 17 años matriculados en el sistema educativo público o en todo el sistema educativo, y apenas tenemos 1,200,000. A estas alturas del año están conectados apenas de esos 1,200,000, unos 500,000 o 600,000. Y esto se va a extender, mi querido Javier. Desgraciadamente, esto es una catástrofe humana la que estamos viviendo en materia educativa y ante los ojos del gobierno que no le interesa la educación. Si esto continúa, que es lo más seguro, al final de noviembre apenas podemos llegar a tener conectados medianamente a unos 350,000 niños y jóvenes. En conclusión, tendríamos apenas el 10% del total de estudiantes que deberían estar matriculados terminando el año escolar. De cada 10 niños y jóvenes, 1. Porque no solamente es la pandemia, desde antes de la pandemia ya las cifras eran escalofriantes en el sistema educativo. Creo que es el único sistema educativo en el mundo que en vez de crecer, disminuye, se achica. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el INPREMA, volviendo al tema, que no hay contratación de más docentes. Son más los que se jubilan que los que están contratándose de nueva cuenta. Ese es uno de los elementos que está provocando incremento en el déficit actuarial del INPREMA. No es solo eso, hay muchas otras cosas. En conclusión con este tema, no hay forma de volver a clases presenciales, por lo menos mientras el gobierno no asegure la vacuna de todos los hondureños. Hay nuevas cepas ya en el país y los niños son víctimas también, se están contagiando y muchos jóvenes están falleciendo también con esta situación. Le reitero el agradecimiento por acompañarnos este día aquí en el sol de las noticias, en este espacio que corresponde a poder, más que una entrevista, me gusta decir a mí una conversación con personajes como usted que forma parte de un gremio que merece todo el respeto, todas las consideraciones, y en el caso particular de lo que hoy hemos hablado, desde la visión que hemos tenido como medio de comunicación, es que el INPREMA debe ser manejado por los maestros, porque el INPREMA es de los maestros y no pueden ir personas fuera de INPREMA a tratar de manejar los fondos que al final no están favoreciendo al magisterio en general, sino que a un pequeño grupo de una oligarquía, como usted la ha llamado, oligarquía bancaria, que es la que saca el mejor beneficio. Sus palabras finales para despedir Yo me quedo con lo último, Javier, la manera de conclusión, no sin antes darle el agradecimiento a usted, al contrario, para mí es un honor. Me quedo con lo último. Yo creo que no es necesario que sea manejado por un maestro. Necesitamos técnicos, necesitamos una persona que conozca. Si es un docente que conozca, pues enhorabuena, pero que sea sometido a un proceso de concurso de manera legal, transparente. Pero al final no es tanto quién dirige, debe ser el sentido, el propósito, hacia dónde vamos a llevar la política de servicio
si vamos a servirle a la banca o se le vamos a servir al docente. Y aquí la prioridad debe ser servirle al docente y no servirle a la banca, porque el INPREMA es del magisterio, no es de la mafia banquera del país, no es del gobierno tampoco. Hay que quitarse de la mente que el INPREMA, el gobierno no tiene por qué estar tomando las decisiones, y el INPREMA es de nosotros. Ellos son el patrono, ellos hacen una aportación, pero no son los dueños. El gobierno no es el dueño del INPREMA. El INPREMA es del magisterio y tenemos que recuperarlo. A nivel nacional, compañeros y compañeras, estemos prestos, organicémonos, juntémonos ahí con las demás organizaciones, los demás sectores, no importa. Todo el que quiera luchar. Esta lucha es del que quiera liberarla y del que quiera luchar. Muchas gracias, Javier. Reitero el agradecimiento en nombre del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Y adelante, magisterio. Tenemos que reverdecernos y tenemos que recuperar la dignidad. Gracias nuevamente, gracias a nuestros televidentes, radioescuchas y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales por habernos acompañado. Recuerde, de lunes a viernes el noticiero El Sol de las Noticias está aquí para servirle informativamente hablando, y estamos siempre a la disposición para cualquier sector que considere que esta tribuna es propicia para dar a conocer sus inquietudes. A todos, gracias, que Dios les bendiga. A nombre de nuestro compañero Javier Rodríguez, yo soy Javier Aguilera. Pásela bien. Pedras Amado, el hombre indicado para regir el destino de Honduras. Voten por él, patriotas, y van a ver una patria transformada con sus proyectos.